Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada, bienvenidos. Hoy en día y horario especial tenemos nuestro cierre, reunión virtual de cierre de grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata. Para este mes de septiembre hemos estado estudiando juntos el concepto de ecuanimidad, así que hoy vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que estuvimos viendo, tanto en el grupo como también en las charlas presenciales que hemos tenido en nuestro encuentro espiritual urbano. Voy a hacer un resumen general rápido de todo ese material y después ustedes van a poder abrir sus micrófonos y hacer sus aportes, hacer sus preguntas para concluir con el cierre del día de hoy. Y les voy anticipando que a partir de mañana, que iniciamos un mes nuevo, el tema nuevo de estudio para Hare Krishna Mar del Plata va a ser gratitud. ¿Sí? A partir de mañana y durante todo el mes de octubre vamos a estudiar qué es la gratitud en conciencia de Krishna. En conciencia. Qué bueno, Ajá, muy bien, Maki. Qué lindo tema. Bueno, me alegro que les guste, me alegro que les guste. Así que bueno, a partir de mañana arrancamos con eso, arrancamos con el concepto de gratitud y hoy vamos a ir cerrando el tema de la ecuanimidad. Entonces, hablando de gratitud, gracias. Bueno, muchas gracias a usted también, Santa, muchas gracias, anticipadamente. Antes de que empecemos a estudiarlo, ya lo estamos practicando, es bueno, eso es bueno, es muy bueno. Con respecto al cierre de la ecuanimidad, que es el tema de septiembre, voy a empezar como empiezo habitualmente con algunas definiciones, como para entender qué significa la palabra, cómo es que la estamos usando nosotros. Si vamos a una definición básica de diccionario, cuando hablamos de ecuanimidad, estamos hablando de igualdad y constancia de ánimo o imparcialidad de juicio. ¿Sí? Eso aparece como en el diccionario. Si uno googlea ecuanimidad y busca una definición básica, bueno, le va a aparecer esa definición, o por lo menos esas dos definiciones: igualdad y constancia de ánimo, imparcialidad de juicio. Entonces, cuando hablamos de ecuanimidad, obviamente podemos usar como sinónimos compostura, estabilidad, ¿sí? Tiene que ver con un estado donde uno no está perturbado. ¿Se entiende? Eso es ecuanimidad. Es no estar perturbado, estar estable, es ser constante, estar compuesto, tener una compostura, ser igual, tener constancia. Eso es ecuanimidad. La palabra ecuanimidad nos llega desde el latín, es una de tantas palabras que nosotros heredamos del mundo romano. Equus o equa significa igual y animus significa ánimo o espíritu. ¿Sí? Esta palabra originalmente en latín era equanimus y es una palabra compuesta de igual, que es equa o equus, y animus, que significa ánimo o espíritu. Entonces, literalmente, la palabra ecuanimidad en latín significa de espíritu o el mismo espíritu, de espíritu igual, un espíritu que no cambia. Que es muy interesante esta idea del espíritu que no cambia, porque van a ver cómo después también tiene que ver con la definición en sánscrito de ecuanimidad. Esta idea de que hay un único espíritu, ¿sí? Un espíritu igual. Hablando de sánscrito, cuando hablamos de ecuanimidad aparecen varias palabras para tratar este tema o que se refieren a este tema. Una palabra se usa mucho en la literatura del budismo. Si ustedes estudian la ecuanimidad desde el budismo, van a ver esta palabra. Y aparece también, por ejemplo, en los Yoga Sutras de Patanjali, que es la palabra upeka o la palabra upeksha, ¿sí? Upeka o upeksha, que significa ecuanimidad. Aparece mucho, como dije, en la literatura budista y aparece también en los Yoga Sutras de Patanjali. Cuando Patanjali habla de la ecuanimidad, usa esta palabra. Pero la que más vemos nosotros, sobre todo los devotos que leemos el Bhagavad Gita y los devotos que leemos el Srimad Bhagavatam, vamos a encontrar la palabra sama o alguna de sus variables. ¿Sí? La palabra sama conjugada de múltiples formas, pero la raíz siempre sama, que significa equilibrio. Sama, ¿sí? Y esa es la, digamos, la palabra que más se encuentra tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam para referirse a la ecuanimidad. Sama, equilibrio. Esta virtud de la ecuanimidad es muy interesante
porque es transreligiosa y transfilosófica. Significa que es un valor, un principio que atraviesa múltiples filosofías, múltiples escuelas de pensamiento y múltiples religiones. Lo encontramos en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en la fe Bahá'í, está en el hinduismo, está en el budismo, está en la filosofía estoica, está en el taoísmo, está en el epicurismo y está en el mundo del yoga también, ¿sí? O sea, el mismo concepto, fíjense que aparece en múltiples tradiciones, en múltiples sociedades, en múltiples contextos, o sea que evidentemente es un principio y un valor importante, porque si no, no tendría anclaje en tantos lugares distintos. ¿Se entiende? O sea, en distintas partes del mundo, en distintos momentos históricos, a través de distintos filósofos y pensadores, siempre vuelve a aparecer esta idea de ecuanimidad. Y en el mundo del yoga, que es, digamos, el más cercano a nosotros, hay una primera definición de yoga en el Bhagavad Gita que justamente tiene que ver con la ecuanimidad, porque la primera vez que Krishna define yoga en el Bhagavad Gita, que este es el Bhagavad Gita 2.48, ¿sí? Capítulo 2, texto 48, Krishna le dice a Arjuna que yoga es ecuanimidad. Así Krishna define yoga por primera vez en el Bhagavad Gita. Cuando empiezan a hablar acerca del concepto de yoga, la primera definición que Krishna da de yoga es 2.48. El yoga es ecuanimidad. O sea que este equilibrio, esta constancia, esta cosa de ser imparcial, de no estar perturbado, para Krishna es yoga. Es esta ciencia de la conexión con un estado superior de conciencia. Y en el mundo del yoga hay distintas tecnologías para alcanzar esta ecuanimidad. Dos que aparecen, por ejemplo, en la metodología de Patanjali son Pratyahara, esta idea de desconectarse de los estímulos del exterior, y Dhyana, la meditación, ¿sí? Con Pratyahara y Dhyana, meditación, ahí tenemos dos tecnologías para la ecuanimidad. También podemos mencionar pranayama, ¿no? Los ejercicios de respiración. O sea que en el Ashtanga, en el método que propone Patanjali en sus Yoga Sutras, él también está proponiendo métodos o sistemas para alcanzar este equilibrio, para que ese yoga sea justamente ecuánime, ¿sí? Desconectarnos de los estímulos del exterior, empezar a meditar, o sea, fijar la conciencia en un objetivo, hacer ejercicios de respiración, todos métodos, técnicas para nosotros alcanzar ese equilibrio. Básicamente, cuando hablamos de ecuanimidad, cuando hablamos de equilibrio, de lo que estamos no hablando, o sea, si tenemos que definir por el negativo, no estamos hablando ni de extremos ni de fanatismos, estamos hablando del centro, ¿se entiende? O sea, si tenemos que ubicarnos como si fuera en un mapa, en un gráfico, si hablamos de equilibrio o de ecuanimidad, estamos en el medio, no estamos en las puntas. Entonces, hasta recién estuvimos definiendo ecuanimidad de la forma positiva. Ahora vamos a intentar definirlo de la forma negativa. ¿Qué no es ecuanimidad? Bueno, ecuanimidad no es dogmatismo, no es extremismo, no es fanatismo. ¿Se entiende? Es lo contrario de todo eso. Y hay muchos ejemplos de esto en el Bhagavad Gita, porque Krishna también usa esta metodología para educar a Arjuna. Por ejemplo, fíjense que en el 2.64 del Bhagavad Gita, Krishna dice que ecuanimidad es ni apego ni adversión. ¿Sí? Ecuanimidad significa que no estoy adherido a una cosa, pero tampoco rechazo la cosa. ¿Se entiende? Estoy en una postura más del centro, más del medio. Ni apego ni adversión. Ese es el 2.64. Y después está el famoso verso, el 12, 18, 19, o sea, capítulo 12, textos 18, 19, que Krishna define ecuanimidad como ni honor ni deshonor, ni calor ni frío, ni felicidad ni aflicción, ni fama ni infamia. ¿Se entiende? O sea, ninguno de los extremos. Ni arriba ni abajo, ni bueno ni malo, ni honor ni deshonor, ni calor ni frío. Eso es ecuanimidad, dice Krishna. O sea, Krishna siempre volviendo al medio, volviendo al centro, alejándonos
de los extremos. Este es el Bhagavad Gita 12, 18, 19. Y esto es interesante y es quizás la parte más difícil de la ecuanimidad para todos nosotros, porque nosotros, no sé si se dieron cuenta, estamos en el mundo material. Y el mundo material es ese mundo de las dualidades, de la fluctuancia, del cambio. El mundo material es extremo, porque en el mundo material encontramos felicidad y aflicción, encontramos calor y frío, encontramos fama e infamia, encontramos honor y deshonor, encontramos apego y aversión, y resulta que nosotros ahora tenemos que navegar este mar de dualidades o este mar de extremos sin apegarnos a ninguna de esas puntas. ¿Se entiende? Esa es la naturaleza del mundo material. O sea, lo que Krishna le pide a Arjuna en el Bhagavad Gita es casi a contrapelo, a contranatura de lo que es el mundo material. Porque el mundo material es justamente ese mundo de dualidades, ese mundo de extremos. Pero Krishna le está insistiendo a Arjuna de que él tiene que ir por el camino del medio, él tiene que mantenerse equilibrado. ¿Cómo hacer esto de ver el centro en un ambiente de extremos? Bueno, hay una propuesta en el Bhagavad Gita que es muy interesante, y es que nosotros tenemos que refinar nuestra visión del mundo. Tenemos que volvernos más sofisticados al momento de entender la realidad. Y tiene que ver con lo que se llama la visión Brahma Bhuta. ¿Sí? Esto está en el Bhagavad Gita 5.18, el famoso verso donde Krishna le dice a Arjuna, tenés que ver con los mismos ojos a una vaca, a un brahmana, a un elefante, a un perro. Esta es la visión Brahma Bhuta. ¿Qué significa Brahma Bhuta? La visión espiritual. Entender que dentro de ese mar de contradicciones, dentro de ese mar de extremos y de fanatismos y de dualidades y de diferencias, hay un factor igualitario, y es que todos los seres vivos son almas espirituales, jivas, y estamos nivelados, todos estamos igualados en ese lugar. Y fíjense que esta idea de una misma alma coincide con la etimología de la palabra latina de ecuanimidad. ¿Se acuerdan que era equanimus? La misma alma, una misma alma. Fíjense que es el mismo concepto. Los antiguos latinos, los antiguos romanos, tenían la misma idea que tiene Krishna en el Bhagavad Gita. Externamente somos todos somos diferentes, somos todos diversos. No hay ninguno parecido a otro. Incluso acá hay varios varones el día de hoy en el grupo, pero somos todos distintos. Fíjense, mírenme a mí y mírenlo a Fer, por ejemplo. Le tengo una envidia a Fer de la cantidad de pelo que tiene, que no se puede creer. Y yo soy todo lo contrario, ¿se entiende? Y por ejemplo, hay personas que usan lentes, personas que no usan lentes, personas que tienen pelo, personas que no tienen pelo, personas que tienen pelo negro, personas que tienen pelo rubio, personas que tienen pelo gris. Somos todos humanos, pero somos todos distintos. Incluso entre las mujeres son todas distintas y entre los varones son todos distintos. Tanto es así que no vas a encontrar dos personas iguales. Es imposible. Incluso si genéticamente son iguales, no sé, son gemelos, por ejemplo. En su psicoemocional pueden ser distintos. O sea, pueden ser físicamente iguales, pero a uno le gusta la música, a otro le gusta el teatro. A uno le gusta el helado de dulce de leche, al otro le gusta el panqueque. O sea, incluso aunque genéticamente en su ADN sean iguales, en sus emociones, en sus pensamientos, en todo el aparato psicoemocional, van a ser distintos. En algún momento van a ser distintos, porque esa es la naturaleza del mundo material, la diferencia. El mundo material es un mundo de dualidades, de diferencias. ¿Cómo hacemos nosotros para navegar entre tantas diferencias sin perder el equilibrio? Bueno, la propuesta de Krishna en el Bhagavad Gita 5.18 es que obtengamos una visión espiritual de la realidad, Brahma Bhuta, ¿sí? Y empezar a ver a las entidades vivientes no como el caparazón externo, que siempre va a ser distinto, sino como el fuero interno de jiva, de almas. ¿Se entiende esto? Externamente estamos todos desequilibrados, porque somos todos distintos, somos todos extremos.
Pero internamente somos todos iguales porque estamos todos en la misma plataforma de hijos de Dios, hijos, hijas de Dios. Somos todas partes y porciones del Ser Supremo. Esta idea, esta propuesta de la visión divina, la visión espiritual, vuelve a aparecer más adelante en el capítulo número 11, que es el capítulo del Virat Rupa, de la forma universal, ¿no? Cuando Krishna se manifiesta como Dios en el campo de batalla de Kurukshetra. Y es muy interesante porque ahí se vuelve a hablar de la visión espiritual. Tanto es así que Krishna le dice a Arjuna, para que vos me puedas ver como Dios, para que vos me puedas ver en la forma universal, Krishna le dice, yo te tengo que dar ojos divinos, ojos divinos. Otra vez la idea de que tiene que cambiar nuestra visión, tiene que cambiar nuestra forma de ver la realidad para que podamos acceder al plano equilibrado espiritual. Este es el 11.8 del Bhagavad Gita. Arjuna, un devoto puro, en contacto directo con la Suprema Personalidad de Dios, igual necesitó cambiar su perspectiva del mundo para poder entender a Dios tal como es. Entonces, cuando hablamos de ecuanimidad, básicamente estamos hablando de la trascendencia. Sin trascendencia, sin espiritualidad, sin Dios, no podemos pasar a la ecuanimidad. Porque si nos quedamos en la plataforma material, no hay ecuanimidad en la plataforma material. Lo único que hay en el mundo material es diferencia. Hay una enorme cantidad de diferencias. La diversidad es tan grande que es imposible encontrar un equilibrio. Pero en el plano espiritual logramos este centro, logramos este equilibrio. Por fuera no somos todos iguales, pero por dentro sí somos todos iguales. Tenemos un mismo nivel, estamos en una misma plataforma, igualados, equilibrados por dentro, como almas espirituales, partes y porciones de Dios. Entonces, un ejercicio que tenemos que hacer para la ecuanimidad parte de esto, parte de cambiar nuestra visión del mundo, cambiar la forma en que nosotros vamos a encarar las situaciones, que en última instancia es lo que ocurre con Arjuna. Al principio del Bhagavad Gita no quiere pelear, al final del Bhagavad Gita sí quiere pelear. Las condiciones externas siguen siendo las mismas, ¿no? El problema externo para Arjuna es el mismo. Se viene la guerra civil, están sus parientes y familiares en el bando contrario, la guerra va a suceder, o sea, nada de eso cambió para Arjuna. Lo que cambió es su fuero interno, su perspectiva espiritual respecto a la situación que él tenía que encarar. Entonces, por fuera, y ustedes lo saben muy bien, al comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna está muy desequilibrado, o sea, él carece de ecuanimidad al comienzo del Bhagavad Gita, tanto es así que al final del primer capítulo Arjuna tiene su crisis, ¿no? Tiene su ataque de pánico, donde él se cae de rodillas en la carroza, suelta el arco, ¿no? Se agarra la cabeza. Krishna describe, o el Bhagavad Gita mejor dicho, describe un ataque de pánico al final del primer capítulo del Bhagavad Gita, que es el ataque de pánico que sufre Arjuna ante una situación tan desequilibrada que a él lo sobrepasa, no lo puede tolerar, se cae. Pero al final del Bhagavad Gita ocurre otra cosa. Ocurre que Arjuna ya tiene esta visión Brahma Bhuta. Él ya adquirió esta cosmovisión espiritual a través del conocimiento trascendental de Krishna. Ahora pudo modificar su perspectiva del mundo. Por eso al final del Bhagavad Gita, aunque las razones externas siguen siendo las mismas, él tiene nuevas razones internas para encarar el servicio de la batalla de Kurukshetra. Y esa es un poco la transformación que tenemos que hacer nosotros. Si queremos verdadera ecuanimidad, lo que tenemos que hacer es empezar a entender lo que nos pasa desde una perspectiva espiritual. Porque desde la plataforma material es muy difícil, porque la materia cambia constantemente, los factores van a variar constantemente, segundo a segundo. El mundo material está desequilibrado, esa es una de sus características. No podemos encontrar equilibrio en el desequilibrio. Tenemos que pasar a otro nivel, tenemos que subir la conciencia a otra plataforma. Y en el caso del Bhagavad Gita y de Krishna, él nos propone obtener una visión espiritual de la realidad para trabajar desde una plataforma de eternidad y conocimiento, donde sí podemos tener algún tipo de ecuanimidad. ¿Está bien? Así que ese es un poco el resumen general
del día de hoy con respecto a los temas que se fueron tratando en nuestro grupo de estudio durante el mes de septiembre. Bien, Alejandro, ahí ya levantó la mano. Hare Krishna, Ale, mis reverencias, ¿cómo estás? Muchas gracias, Prabhu. Todo lo que pude ver de este mes con respecto a la ecuanimidad es que para mí primero se asocia mucho a ser Vaishnava, devoto Vaishnava, porque es como que está en todos lados escrito y como un pedido de Krishna prácticamente, la ecuanimidad como para llegar a Krishna. Y lo asocio mucho en esta reflexión con el desapego. Ecuanimidad y desapego es lo que estamos constantemente intentando hacer para poder llegar a Krishna. Y esa es mi reflexión con respecto a esta pequeña frase, ecuanimidad, pero que es tan importante que, como usted lo puedo resaltar, que en muchas culturas lo han tenido, y en religiones y lo que sea. Pero que es algo que en la reflexión se torna más profunda que simplemente la palabra en sí. O sea, para mí es el resultado de haberlo visto todo el mes, en todo lo que se ha publicado en el WhatsApp, que agradezco a todos los que publican porque hay muchas referencias que por ahí uno no llega a ver o lo que sea. Pero bueno, esa es mi reflexión de ecuanimidad y que va a estar también un poco ligada a la gratitud, que también es una característica de los Vaishnavas. Que la gratitud es algo que yo aprendí personalmente a ver desde otro lado, así como la ecuanimidad, con el grupo de Vaishnava que siempre ha estado. Eso, Prabhu. Bueno, muchas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Bueno, coincido ahí con Alejandro. Claramente es una cualidad Vaishnava, la ecuanimidad. Ahí hoy mencionábamos también, ¿no? que es una virtud, que es un principio que atraviesa muchas religiones y muchos sistemas de pensamiento, ¿no? Y en distintos tiempos, lugares y circunstancias, distintas escuelas, distintas tradiciones, distintas culturas hablan de la ecuanimidad, o sea que claramente es un principio universal, ¿no? Porque si lo mencionan los estoicos, lo mencionan los judíos, los cristianos, los musulmanes, los Hare Krishna, los Bahá'í, lo mencionan en el Tao, o sea, si está en todas partes del mundo tratándose el mismo tema, claramente es un tema importante y es una cualidad, ¿no? Es como explicaba Alejandro, es una virtud. Entonces, es algo que tenemos que intentar desarrollar, eso sin duda. Y la conexión con el desapego, sí, me parece que también es muy acertada, Ale. Hay algo de desapego en la ecuanimidad, porque en esto de tratar de centrarnos, de quedarnos en el medio, tenemos que justamente soltar los extremos, ¿no? Porque tenemos la tendencia al pensamiento extremista, ¿no? Por lo general la mente se nos va, sabemos que la mente nunca está centrada, ¿no? Ahí ya estoy viendo a Shyamali, y me gusta mucho una definición que da su maestro espiritual, Bhaktisundar Goswami, de la mente. La mente es la loca de la casa, ¿no? Entonces la mente siempre está, la mente es extremista por sí misma. Y de hecho, sabemos, según nuestra literatura, según la psicología del yoga, la mente está atrapada en el pasado o atrapada en el futuro. Nunca está en el presente, nunca está en el ahora. O sea que nunca está centrada la mente. Siempre está en los extremos, el extremo para atrás o el extremo para adelante. Entonces, coincido, Ale, en el desapego también hay ecuanimidad, ¿no? Porque siempre tenemos que venir al centro, tenemos que abandonar los dogmas, abandonar los extremismos, abandonar los fanatismos y tratar de centrarnos en un camino del medio, porque si no, el desequilibrio, otra vez, ¿no? Si nos vamos mucho para un lado, la balanza se tilda. Gracias, Ale, muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a Banki Bihari o a Tisundari, uno de los dos o los dos. Buenas tardes, Banki. Banki, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está hoy? Bien, Banki Bihari que tuvo que desapegarse de WhatsApp en los últimos días. No le quedó otra que tener la visión ecuánime de tener que abandonar WhatsApp.
Sí, ahora le tengo que mañar a Ati Bihari. Bien, le quería comentar entonces que en el Tai Chi Chuan también se busca el equilibrio, Muy bueno. el yin y el yang, y entonces el practicante tiene que buscar esa ecuanimidad para poder transitar el camino del guerrero, y para poder transitar el camino del guerrero tiene que poder ver sin ver, dice. Tiene que ver con más. El guerrero en general se tapa los ojos. Un guerrero que está avanzado para la batalla no tiene visión y sin embargo puede luchar, solamente entonces puede luchar incomparablemente. Entonces también ese sentido de equilibrio, ecuanimidad, está en las artes marciales. Quería comentar eso y quería leer algo de la guía para comprender la Bhagavad Gita de Acharya Deva, que habla sobre la ecuanimidad. A ver. Quería leer algo. Dice, ecuanimidad, samatvam. Primero Krishna define yoga como samatvam, ecuanimidad o imparcialidad. Un estado de conciencia estoico en el cual uno permanece incondicionalmente al margen de la atracción y de la adversión mundana. Por lo tanto, esta igualdad o ecuanimidad es lo opuesto y el antídoto para dualidades, tales como felicidad y tristeza, victoria y derrota, ganancia y pérdida, fama e infamia, etc. En la sección anterior del karma hizo una lista de esas dualidades, diciendo que al estar atrapado en tales dualidades y sus extremos de felicidad y tristeza, amamos y odiamos objetos materiales y olvidamos que nuestro verdadero ser existe más allá de todos los objetos materiales. El devoto busca el equilibrio a través de llegar a saber quién es él. Nosotros debemos indagar quiénes somos. Y cuando comenzamos en el camino del autoconocimiento, la Bhagavad Gita nos instruye que nosotros somos almas espirituales. Y cuando llegamos a ese conocimiento de que nosotros somos almas espirituales, podemos usar nuestra inteligencia superior. O sea, por encima de la mente está la inteligencia y por encima de la inteligencia está el ego falso, dice. Y ese ego falso, a través de la información adecuada, nosotros podemos llegar al conocimiento de nuestro ego verdadero. Y eso es el conocimiento del alma. Ese conocimiento nos da la Bhagavad Gita. Y para que nos sea útil, para que nosotros nos podamos nutrir con ese alimento, tiene que provenir ese alimento desde arriba. En este caso, el conocimiento que nosotros recibimos es de la Suprema Personalidad de Dios, por el cual es un conocimiento absoluto. Y ese es un alimento que nos nutre plenamente y nos ayuda a avanzar en la ciencia del conocimiento, en la escalera del conocimiento a Dios, para que nosotros podamos tener una verdadera relación con Dios, saber que Dios existe, que nosotros somos parte y porción de Dios y que podemos relacionarnos con Él. Y al tener ese conocimiento podemos empezar a encontrar un equilibrio. Muchísimas gracias, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Banqui. Muchas gracias. Bueno, ahí Banqui nos confirmó esta idea de la ecuanimidad como una virtud universal, ¿no? Ahí mencionó también el Tai Chi, y como en el concepto de yin y yang también tenemos esta cuestión del equilibrio. Y después también nos confirmó esto de la búsqueda interior, ¿no? Como la autorrealización o el autoconocimiento como una herramienta para alcanzar la ecuanimidad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el yoga tenía distintas propuestas, ¿no? Distintas tecnologías de viaje interior, ¿no? Pranayama, pratyahara, meditación, porque es justamente eso. En el interior vamos a encontrar la ecuanimidad, porque externamente no lo vamos a encontrar, porque de hecho vivimos en un mundo de desequilibrios, el mundo está desequilibrado. ¿Dónde nos vamos a fijar en la ecuanimidad si en el externo no existe? Bueno, la posibilidad es el interno. Por eso el yoga tiene tantas tecnologías de autoconocimiento,
porque bucear hacia adentro nos va a permitir justamente esta cuestión de la ecuanimidad que no encontramos en el afuera. Así que gracias, Banqui, muchas gracias. Me gustó. Vamos con... ¿Está Atizunda Ariati quería decir algo o...? ¿No? ¿Estamos bien? Está dando un taller. Ah, ok, bueno, listo, no la vamos a molestar entonces. Pasamos con Liliana. Hare Krishna, Liliana, mis reverencias, ¿cómo le va? Hare Krishna, a todos, reverencias. Hari. Me quedé pensando esto como que es el faro, ¿no? Porque la ecuanimidad no nos hace irnos para el otro lado de donde enfermamos, porque nuestra mente nos lleva y nos trae en ese mar turbulento de qué hago, qué no hago, qué quiero, fobias, pánicos, depresión, todo lo que hoy día se padece, ¿no? Entonces digo, qué bueno, ¿no? Krishna le dio a entender a Arjuna, ¿no? Que si se entregaba total y absolutamente a él, todo lo demás estaba resuelto. La ecuanimidad puede ser una virtud que viene directamente de la sumisión a Krishna. Porque uno piensa, si Krishna lo dice y lo muestra y lo pone, ¿por qué yo tengo que ir a transformar cosas, a querer meter la cuchara ahí, a revolver? Porque a veces nosotros no tenemos ese problema de revolvernos, ¿no? Mi familia, lo que pasa con el trabajo, lo que pasa con el estudio, no, esperá. Esto es un proceso, estamos dentro del mundo material, hay que hacer cosas, mantengamos la estabilidad. Y por eso sentía que la ecuanimidad es el faro donde uno puede apoyarse para seguir consciente de Krishna, trabajar con paciencia, sin perturbarse, pero teniendo en cuenta esto, entregando todo a Krishna es que funciona la ecuanimidad. Para mí fue eso esta vez, ¿no? La entrega total a Krishna. Muchas gracias. Gracias, Santa. Muchas gracias por su reflexión, por su aporte. Coincido también con usted. Sin duda que es un norte, ¿no? Es una especie de faro, como usted decía. Es como la brújula. Estamos porque el mundo material es un mar de cambios, de constante desequilibrio, todo el tiempo. ¿No? Bueno, nosotros que estamos ahora por la costa, tuvimos un día de calor y de repente tormenta, ¿no? O sea, no hay estabilidad en el clima. Un día está súper lindo, otro día es una maja tormenta. El mundo material está en constante cambio. Y es muy difícil encontrar un centro en un lugar que se está constantemente en movimiento. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, acá Lili nos está proponiendo lo que en última instancia propone el Bhagavad Gita, que es la entrega al Señor, ¿no? Ese proceso de rendición, de decir, hay algo eterno, hay algo centrado, hay algo equilibrado en este mar de constante cambio. Y es Dios, es la Suprema Personalidad. Entonces, en la medida que estoy más cerca de la Suprema Personalidad, estoy más lejos de ese cambio constante que me desequilibra, ¿no? Así que coincido 100%. Muchas gracias, Santa. Gracias por el aporte. Ahí también está Doris para comentarnos algo. Hare Krishna, Doris, ¿cómo le va? Qué lindo todo el mes de septiembre con la palabra ecuanimidad, que realmente a uno le hace reflexionar y a desear ser ecuánime, porque no es una palabra, es una acción la ecuanimidad. Y qué lindo que decía aquí, a ver, bueno, eso de que me salió una reflexión de que Dios es ecuánime. Dios es ecuánime, o sea, Él es su esencia ecuánime y nosotros al relacionarnos con Él podemos adquirir esa ecuanimidad al tener ese contacto con Él. Así como tenemos la pureza, podemos adquirir muchas cosas de Él, que es la fuente de la ecuanimidad. Estuve leyendo un ejemplo de Srila Prabhupada sobre la ecuanimidad y dice, porque se critica a Dios, porque al actuar con los demonios y con los semidioses o dioses, dice que favorece a un grupo y no favorece al otro. Y entonces ahí lo critican a Dios y le dicen, Dios no es ecuánime, Él prefiere a un grupo. Y sobre esto explica Srila Prabhupada
que así como existe la electricidad, una fuente eléctrica está conectado a un calefactor que da calor o a una heladera que da frío. Dios es ecuánime, es la fuente, pero digamos cada quien va a obtener un resultado diferente de acuerdo a sus inclinaciones. Y bueno, tratando de ser ecuánime yo como siendo la misma persona. ¿De qué manera? Con todas las personas. Si yo bien soy fría con todos. No es que con una persona voy a ser tibia o tengo el mismo carácter que lo quiero ir mejorando, porque existen esas personas que dicen que son ecuánimes o cariñosas y son con unas personas sí, actúan de una manera, con otras de otra manera. Eso no es ecuanimidad. Eso yo creo eso es interés, eso es algo, yo creo, enfermizo. Y aquí se habla de salud. Y la salud ecuánime es esto de mantenerse uno firme en lo que uno es, sin buscar el honor ni el deshonor, y tratando de servir a Krishna y conocer más a Krishna para poder actuar como Krishna actúa. Porque si uno actúa como Krishna, nos enseña que Arjuna dice, yo voy a actuar como Krishna, porque Krishna es así. Él dice que debo pelear y pelea. No, ya no se queda con esa actitud de que sí voy a pelear, no voy a pelear, o que es algo ya material, una actitud material. Sabemos que unidos a Krishna, la ecuanimidad es posible. Ahora, en este tiempo. Bueno, gracias, Hare Krishna. Gracias, Doris. Muchas gracias por su aporte también. Muy bueno lo que trajo Doris también a la charla del día de hoy. Primero que es una acción, la ecuanimidad es una acción, no lo dejemos en la teoría, o sea, todo lo que aprendimos este mes, ahora pongámoslo en práctica, ¿no? Porque si no queda en la entelequia, queda en la mente y lo tenemos que bajar a tierra, lo tenemos que pasar por una experiencia, eso es lo más importante de nuestra filosofía, es una filosofía aplicable, experimental, no es solo teoría, sino que se puede poner en práctica. Así que coincido con eso, Doris, claramente es una acción y tenemos que accionar en la ecuanimidad, porque si no, nada, digo una cosa y hago otra, no tiene sentido. Y después es cierto también lo que dice Doris con respecto a que Dios es ecuánime, ese es el famoso verso 9.29 del Bhagavad Gita, ¿no? Cuando Krishna dice, yo soy imparcial, yo no me meto con nadie, yo no estoy ni de un lado ni del otro. Entonces, como todo principio, como todo valor, como toda virtud, la fuente es Krishna. Krishna es el origen de todas las cualidades espirituales. Krishna también dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Yo soy el origen del espíritu y la materia. O sea, Él es la fuente. Y volviendo a lo que decía Doris, que lo habíamos comentado hoy, cuanto más cerca estemos de la fuente de aquellos que buscamos, más cerca estamos de lo que buscamos, ¿no? Entonces, si entendemos que lo que queremos desarrollar son principios y valores espirituales, y que Dios es la fuente de todos los principios y los valores espirituales, cuanto más cerca yo esté de Dios, más cerca voy a estar de esas virtudes que quiero desarrollar. Ahora, si yo quiero ser ecuánime y saco a Dios de mi vida, ¿no? Lo borro de la ecuación y busco la ecuanimidad desde un paradigma secular, ateo, material, no lo voy a encontrar. Porque ya lo mencionábamos antes, el mundo material no propone ecuanimidad. El mundo material propone un desequilibrio. En todo sentido está desequilibrado el mundo material. Entonces, si voy a querer buscar o encontrar ecuanimidad en el seno del desequilibrio, va a ser muy frustrante, muy difícil. Ahora, si yo busco ecuanimidad en la fuente del equilibrio, en el centro del equilibrio, bueno, va a ser mucho más sencillo y más posible. Entonces, eso es la importancia de tener a Dios en nuestras vidas. Dios es el origen, es la fuente de todos los valores y virtudes espirituales. En la medida que nosotros incorporamos a Dios a nuestra vida se vuelve virtuosa. Nuestra vida se vuelve virtuosa, porque estamos más cerca de la fuente de la virtud. Así que muchas gracias, Doris, también por ese aporte. Muchas gracias. Bueno, devotos, no sé si alguien más quiere comentar algo, decir algo. Nos quedan los últimos minutitos del cierre del día de hoy. Si estamos bien, entonces vamos a ir concluyendo. Les recuerdo que, bueno, hoy termina el estudio de la ecuanimidad. Nos quedan las últimas horas por si quieren publicar algo
sepan que baja la persiana en cualquier momento. Y a partir del día de mañana arrancamos un tema nuevo. Mañana arrancamos el tema de la gratitud. Y vamos a estar durante todo el mes de octubre trabajando el concepto de la gratitud desde Conciencia de Krishna. Lo vamos a hacer con nuestro grupo de estudio en WhatsApp, ¿sí? O sea que todos los días vamos a ir publicando algo. Y después, para aquellos que están en Mar del Plata o tienen acceso a ver nuestras clases online y demás, va a ser el tema de los 2 encuentros espiritual urbanos que vamos a tener durante el mes de octubre. Nosotros tenemos una dinámica dialéctica entre lo virtual y lo presencial, así que los programas presenciales en Espacio Govinda durante el mes de octubre también van a tratar el tema de la gratitud, ¿sí? Y de eso también nos vamos a apoyar con el grupo de WhatsApp. Bueno, Vaishnavas, les agradezco enormemente el acompañamiento del día de hoy. Muchísimas gracias por todo. Espero que tengan una excelente tarde-noche en Conciencia de Krishna. Cuídense todos. Hare Krishna, Hari Bol, Hari Bolo.